Piensa en esto por un segundo, no ves los algoritmos, pero ellos sí te ven a ti. Deciden qué aparece en tu pantalla, qué opciones tienes y, a veces, incluso qué camino tomas sin darte cuenta. ¿Y si te dijera que esas decisiones no siempre son neutrales? Hoy vamos a destapar el lado menos visible de la inteligencia artificial, el momento en que deja de ser solo tecnología y se convierte en una fuerza que puede amplificar desigualdades o corregirlas. La diferencia está en una sola idea poderosa, la IA responsable. Si quieres entender cómo funciona este cerebro invisible que ya forma parte de tu vida y aprender a no ser solo un espectador, sino alguien que comprende y cuestiona, estás en el lugar correcto. Suscríbete gratis y activa las notificaciones, porque aquí no solo hablamos de inteligencia artificial, aprendemos a convivir con ella. Durante mucho tiempo, el desarrollo de la inteligencia artificial estuvo guiado principalmente por una pregunta técnica: ¿cómo hacer que las máquinas sean más inteligentes? Los investigadores se concentraban en mejorar algoritmos y encontrar nuevas formas de entrenar modelos capaces de reconocer patrones en grandes cantidades de datos. Este enfoque produjo avances extraordinarios. Hoy existen sistemas capaces de traducir idiomas, diagnosticar enfermedades, conducir vehículos y generar textos o imágenes con un nivel de sofisticación que hace apenas unas décadas habría parecido imposible. Sin embargo, a medida que estas tecnologías comenzaron a integrarse en la vida cotidiana, surgió una nueva preocupación. Ya no se trataba únicamente de saber si la inteligencia artificial funcionaba bien desde el punto de vista técnico. También era necesario preguntarse si funcionaba de manera justa, segura y responsable. En otras palabras, el éxito tecnológico de la inteligencia artificial trajo consigo un nuevo desafío: cómo garantizar que estas herramientas se utilicen de forma ética y beneficiosa para la sociedad. Este desafío dio origen a un concepto que hoy ocupa un lugar central en el debate tecnológico global: la IA responsable, también conocida como IA ética. La IA responsable no es una tecnología específica ni un algoritmo concreto. Más bien es un conjunto de principios, prácticas y enfoques destinados a orientar el desarrollo y la implementación de sistemas de inteligencia artificial de manera que respeten los valores humanos, minimicen los riesgos y maximicen los beneficios sociales. En esencia, la IA responsable busca responder a una pregunta fundamental: ¿cómo asegurarnos de que el progreso tecnológico esté alineado con el bienestar de las personas? Para comprender mejor esta idea, es útil recordar que las tecnologías no existen en el vacío. Cada innovación interactúa con estructuras sociales, económicas y culturales. Cuando una tecnología se vuelve lo suficientemente poderosa, puede transformar profundamente esas estructuras. La inteligencia artificial pertenece claramente a esta categoría. Los algoritmos actuales no solo procesan información. También influyen en decisiones que afectan la vida de millones de personas. Pueden determinar qué anuncios vemos, qué noticias aparecen en nuestras redes sociales, qué candidatos son seleccionados para una entrevista laboral o incluso qué pacientes reciben prioridad en ciertos tratamientos médicos. En este contexto, la inteligencia artificial se convierte en algo más que una herramienta técnica. Se convierte en una infraestructura de decisiones. Y cuando una infraestructura de decisiones se vuelve tan influyente, la pregunta ética se vuelve inevitable. ¿Quién es responsable de las decisiones tomadas por un algoritmo? ¿Quién debe responder si un sistema automatizado comete un error? ¿Cómo podemos garantizar que estos sistemas no discriminen o reproduzcan injusticias existentes? La IA responsable surge precisamente como un marco para abordar estas preguntas. A lo largo de los últimos años, organizaciones académicas, empresas tecnológicas, gobiernos y organismos internacionales han comenzado a desarrollar principios destinados a orientar el desarrollo ético de la inteligencia artificial. Aunque existen variaciones entre diferentes marcos regulatorios, muchos de ellos coinciden en un conjunto de ideas fundamentales. Entre estos principios destacan 5 pilares principales: equidad, transparencia, seguridad, privacidad y responsabilidad. El primero de estos pilares es la equidad.
Un sistema de inteligencia artificial debe tratar a las personas de manera justa y evitar discriminaciones injustificadas. Esto puede parecer evidente, pero en la práctica resulta sorprendentemente difícil de garantizar. Los algoritmos aprenden a partir de datos. Si los datos reflejan desigualdades presentes en la sociedad, el sistema puede aprender patrones que perpetúan esas desigualdades. Por ejemplo, un algoritmo utilizado para evaluar solicitudes de empleo podría favorecer inconscientemente a ciertos grupos si los datos históricos de contratación contienen sesgos. Por esta razón, uno de los objetivos centrales de la IA responsable es identificar y corregir estos sesgos antes de que los sistemas sean utilizados en contextos sensibles. El segundo pilar es la transparencia. En muchos casos, los sistemas modernos de inteligencia artificial funcionan como lo que algunos investigadores llaman cajas negras. Esto significa que pueden producir resultados muy precisos, pero el proceso interno mediante el cual llegan a esas conclusiones resulta difícil de interpretar incluso para los expertos. Esta falta de transparencia puede generar problemas importantes. Si un algoritmo rechaza una solicitud de crédito o recomienda una decisión médica, las personas afectadas tienen derecho a entender por qué se tomó esa decisión. Por esta razón, uno de los objetivos de la IA responsable es desarrollar métodos que permitan explicar y comprender mejor el funcionamiento de los modelos. Este es el campo de la IA explicable. El tercer pilar es la seguridad. Los sistemas de inteligencia artificial deben ser diseñados para funcionar de manera confiable y resistente a errores. Esto implica asegurarse de que el sistema no produzca resultados peligrosos cuando se enfrenta a situaciones inesperadas o cuando recibe datos incompletos o manipulados. La seguridad también incluye la protección contra ataques maliciosos. Algunos investigadores han demostrado que pequeñas modificaciones en los datos de entrada pueden engañar a ciertos modelos de inteligencia artificial. Por ejemplo, un sistema de reconocimiento de imágenes podría confundir una señal de tráfico si se altera ligeramente su apariencia. Estos hallazgos han impulsado el desarrollo de nuevas técnicas para fortalecer la robustez de los sistemas. El cuarto pilar es la privacidad. La inteligencia artificial depende en gran medida de grandes volúmenes de datos. Estos datos a menudo incluyen información personal, como historiales médicos, hábitos de consumo o ubicaciones geográficas. El uso responsable de estos datos requiere garantizar que la información de las personas sea protegida adecuadamente. Esto implica implementar mecanismos de anonimización, limitar el acceso a los datos y establecer normas claras sobre cómo pueden ser utilizados. El quinto pilar es la responsabilidad. Cuando una inteligencia artificial toma una decisión que afecta a una persona, debe existir un marco claro de responsabilidad. Esto significa que las organizaciones que desarrollan o utilizan sistemas de inteligencia artificial deben asumir la responsabilidad por sus consecuencias. La responsabilidad también implica establecer mecanismos de supervisión, auditoría y rendición de cuentas. Juntos, estos 5 principios constituyen el núcleo conceptual de la inteligencia artificial responsable. Sin embargo, aplicar estos principios en la práctica no siempre es sencillo. La implementación de la IA responsable requiere cambios tanto en la cultura tecnológica como en los procesos de desarrollo. Tradicionalmente, los ingenieros se han concentrado principalmente en optimizar el rendimiento de los sistemas. La IA responsable propone ampliar ese enfoque para incluir consideraciones éticas desde las primeras etapas del diseño. Esto se conoce a menudo como ética desde el diseño, en inglés, ethics by design. La idea es que los valores éticos no deben añadirse como un análisis posterior, sino integrarse en el proceso de desarrollo desde el principio. Por ejemplo, antes de entrenar un modelo, los desarrolladores pueden analizar los datos para detectar posibles sesgos. También pueden evaluar cómo se utilizará el sistema en el mundo real y qué riesgos podrían surgir. Además, pueden implementar mecanismos de supervisión humana que permitan intervenir si el sistema produce resultados problemáticos. Este enfoque refleja una idea importante: la inteligencia artificial no es neutral. Los sistemas algorítmicos reflejan decisiones humanas en cada etapa de su desarrollo.
Las decisiones sobre qué datos utilizar, qué objetivos optimizar y qué métricas evaluar influyen directamente en el comportamiento final del sistema. Por esta razón, la IA responsable requiere la participación de múltiples disciplinas. No basta con la experiencia técnica de los ingenieros. También es necesario incorporar perspectivas provenientes de la filosofía, la sociología, el derecho, la economía y las ciencias cognitivas. Esta colaboración interdisciplinaria permite analizar las implicaciones sociales de la tecnología desde diferentes ángulos. Otro aspecto fundamental de la IA responsable es la gobernanza tecnológica. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más poderosa, los gobiernos y las instituciones internacionales han comenzado a desarrollar marcos regulatorios destinados a garantizar su uso seguro. Estos marcos buscan establecer normas sobre cómo deben diseñarse y utilizarse los sistemas de inteligencia artificial, especialmente en áreas sensibles como la salud, la educación, el sistema judicial y la seguridad pública. Algunos países han propuesto regulaciones que clasifican las aplicaciones de inteligencia artificial según su nivel de riesgo. Las aplicaciones consideradas de alto riesgo pueden estar sujetas a requisitos más estrictos de transparencia, auditoría y supervisión. El objetivo de estas regulaciones no es frenar la innovación, sino garantizar que el progreso tecnológico se produzca dentro de límites responsables. Otro elemento clave de la IA responsable es la participación pública. La inteligencia artificial tiene el potencial de afectar a toda la sociedad. Por lo tanto, las decisiones sobre cómo se desarrolla y se utiliza no deberían quedar exclusivamente en manos de expertos técnicos o grandes empresas tecnológicas. Los ciudadanos, las organizaciones civiles y las comunidades afectadas también deben tener la oportunidad de participar en el debate sobre el futuro de esta tecnología. Esto puede incluir consultas públicas, procesos participativos y mecanismos de transparencia que permitan a las personas comprender cómo se utilizan los sistemas algorítmicos en su vida cotidiana. En última instancia, la IA responsable refleja una idea sencilla pero poderosa: la tecnología debe estar al servicio de la humanidad, no al revés. La inteligencia artificial tiene un potencial enorme para mejorar la vida de las personas. Puede ayudar a diagnosticar enfermedades con mayor precisión, optimizar el uso de recursos naturales, mejorar la seguridad en el transporte y acelerar el descubrimiento científico. Pero para que estos beneficios se materialicen plenamente, es necesario desarrollar la tecnología con una visión responsable. Esto significa reconocer que cada avance tecnológico trae consigo tanto oportunidades como riesgos. La historia muestra numerosos ejemplos de innovaciones que transformaron el mundo de maneras inesperadas. La revolución industrial, por ejemplo, impulsó un crecimiento económico sin precedentes, pero también generó profundas desigualdades sociales y desafíos ambientales. La inteligencia artificial podría tener un impacto aún mayor. Por esta razón, el desarrollo de la IA responsable se ha convertido en una de las prioridades centrales del campo tecnológico. Cada vez más organizaciones están adoptando principios éticos, estableciendo comités de supervisión y desarrollando herramientas para evaluar el impacto social de los sistemas de inteligencia artificial. Al mismo tiempo, los investigadores continúan explorando nuevas técnicas para mejorar la transparencia, la seguridad y la equidad de los modelos. Este proceso está todavía en sus primeras etapas. Muchas preguntas siguen abiertas y los desafíos técnicos y éticos son complejos. Sin embargo, el simple hecho de que estas preguntas estén siendo discutidas de manera amplia representa un paso importante. Durante mucho tiempo, la narrativa sobre la inteligencia artificial se centró casi exclusivamente en su capacidad técnica. Hoy esa narrativa está evolucionando. Cada vez más personas reconocen que el futuro de la inteligencia artificial no dependerá únicamente de qué tan inteligentes puedan volverse las máquinas. Dependerá también de cómo decidamos utilizarlas. En ese sentido, la IA responsable no es solo un conjunto de principios abstractos. Es un proyecto colectivo que involucra a investigadores, empresas, gobiernos y ciudadanos.
Es un esfuerzo por asegurar que una de las tecnologías más poderosas jamás creadas se desarrolle de manera que refleje los valores y aspiraciones de la humanidad. El camino hacia ese objetivo no será sencillo. Requerirá innovación técnica, reflexión ética y cooperación internacional, pero si se aborda con cuidado y responsabilidad, la inteligencia artificial podría convertirse en una de las herramientas más importantes para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Y ese es precisamente el espíritu que guía la IA responsable, explorar cómo podemos construir sistemas inteligentes que no solo sean poderosos, sino también justos, seguros y verdaderamente alineados con el bienestar humano. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si este contenido te ayudó a entender mejor cómo la inteligencia artificial está transformando nuestro mundo, te invitamos a suscribirte gratuitamente al canal y formar parte de esta comunidad que aprende a mirar la tecnología con pensamiento crítico. No olvides explorar los videos recomendados que aparecen en pantalla para seguir profundizando en estos temas y poner a prueba lo aprendido a través de los cuestionarios disponibles en la descripción. Tu participación no solo refuerza tu aprendizaje, también enriquece este espacio de conocimiento compartido.